versículos 16 al 17 nos habla del poder del Evangelio de Dios, y exactamente dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El apóstol Pablo decía o dijo que él no se avergonzaba del Evangelio. Él le escribe a una iglesia que se encuentra en Roma, una iglesia hace 2000 años, una iglesia cristiana evangélica que se encontraba en Roma. Ahora, esto es muy importante entender que se encontraba en Roma. ¿Por qué? Porque resulta que Roma en ese momento era como la capital del mundo conocido hasta ese entonces. Roma era el centro del mundo, era la capital del Imperio Romano, era donde estaba el César, el emperador, era la ciudad más numerosa. Recuerde que en esa época, hace 2000 años, en la época en que se escribe el Evangelio, aún gobierna sobre el mundo conocido el Imperio Romano. Es el tiempo de los Césares, ¿no? Y de los emperadores romanos. Y entonces en Roma, era, en ese momento era, mejor dicho, la Nueva York de esa época era. Eso era Roma. Y Pablo quería ir a Roma, pero él le escribe, antes de ir a Roma, les escribe una carta donde él dice, por ejemplo, en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, él quería ir a Roma. Ahora, ¿a qué quería ir? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, él quería ir, visitar la iglesia, compartir un don con ellos. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ayer. Pero había un problema. En el versículo 13, Pablo le dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces mire que él había querido, muchas veces había propuesto ir a Roma, pero había sido estorbado. O sea, a circunstancias se le presentaban y entonces no podía ir. Ahora, recuerden que en esa época no era tan fácil viajar, ¿no? Era digamos, los viajes eran muy largos y muy peligrosos y muy incómodos. No habían pues aviones, no habían carros, no, nada de eso. Eso era a pie o en barcos, hasta donde se podía. Bueno, y a pie, la mayor parte del viaje a pie. Entonces él dice, yo he querido ir donde ustedes, pero no he podido. Hasta ahora he sido estorbado, ¿sí? Entonces, él, en el versículo 16 le dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, él le dice, yo no he ido a ustedes, no es porque yo me avergüence del evangelio, no es que yo no haya querido ir y entonces me dé temor, no es porque a mí me dé temor a ir a Roma y que porque Roma es una ciudad muy importante, porque es la capital del imperio, porque hay mucha gente. No, yo no me avergüenzo del evangelio, yo estoy dispuesto a predicar el evangelio donde sea y a quien sea. Y ese era el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, él no le daba temor, no le daba miedo, no le daba pena de predicar el evangelio, de ninguna manera. Él no tenía ese problema. Por el contrario, él era un hombre muy apasionado por el evangelio. Era un hombre muy apasionado por predicar el evangelio, hermano. ¿Cuánto se necesita en la iglesia de esos Pablos? ¿Sí? Hombres apasionados, hombres y mujeres apasionados por el evangelio, hermano. Entonces dice, no, yo no me avergüenzo. Ahora, porque también se podía pensar de que había motivos, humanamente hablando y razonablemente hablando, habían motivos muy humanos para avergonzarse del evangelio, porque resulta que la predicación del evangelio en esa época y en ese contexto era un problema, hermanos. Los apóstoles, de hecho, les cuento que los apóstoles murieron de una manera trágica, o sea, martirizados
por causa de predicar precisamente el Evangelio. Y mucha gente murió, pero de una manera brutal, ¿sí? Muchos fueron empalados, otros los echaron a muchas personas creyentes las echaban a las fieras, ¿sí? Para que pelearan con las fieras, para que las fieras las comieran. A otros muchos creyentes en esa época los quemaron vivos, y los empalaban y los quemaban vivos. A otros muchos creyentes los metían a la cárcel, los desterraban. Pablo la mayor parte de su ministerio la pasó en la cárcel, ¿sí? Mártires como Esteban, apedreados. Felipe, el apóstol Jacobo, perdón, lo mató Herodes. Y así, la historia ya secular cuenta cómo todos estos hombres murieron martirizados. Entre eso el apóstol Pablo, él murió también martirizado, ¿ok? Otros murieron crucificados, colgados a una cruz o clavados a una cruz. En fin, ¿por qué? Porque predicaban el Evangelio, hermano. Porque predicaban el Evangelio. Entonces eso podría ser un motivo, y muchas personas seguramente que en un principio creyeron, después renegaron, abjuraron del Evangelio porque pues al ser perseguidos, desterrados, desmembrados de sus familias, etcétera. Pero Pablo dijo, no, a mí yo no me avergüenzo del Evangelio, así haya la oposición que sea, así haya el problema que sea, así sea Roma, así sea la capital del imperio, yo quiero ir porque yo quiero comunicarles un don espiritual, porque yo no tengo miedo de predicar el Evangelio. Y Pablo es un hombre que dice que él sufrió naufragios, azotes, con varas, apedreamientos, cárcel, cepos, en fin, era un hombre experimentado en todas esas cosas por causa del Evangelio. Entonces él dice, no he ido a ustedes, no es por temor, no es miedo, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y hermano, yo le hago ese llamado a usted hoy, mi hermano querido y mi hermana, no te avergüences del Evangelio. Aquí en Colombia, en nuestro medio, no hay problema para predicar el Evangelio, o sea, no es delito predicar el Evangelio, no nos pueden meter a la cárcel por predicar el Evangelio, no. Gracias a Dios todavía estamos viviendo bajo un sistema democrático, ¿sí? O sea, una forma de gobierno democrático, y entonces en los gobiernos democráticos no se prohíbe, hay libertad de culto. Problemas cuando llegan esos gobiernos autoritarios, ¿sí? Esos gobiernos de ciertas ideologías que odian el Evangelio, eso sí sería un problema, y será un problema si llega al gobierno de ese tipo de colectivos y personajes que odian el Evangelio, porque con toda seguridad lo van a restringir. De hecho, en el mundo actualmente hay países donde el Evangelio está restringido. Si bien se predica por ahí, pero es casi que clandestino o con muchas restricciones, muchas. Por ejemplo, lugares donde usted no puede salir a predicar el Evangelio en la calle porque eso es considerado un delito. Entonces, imagínense usted, hace como unos 3 o 4 años quisieron imponer eso en Bolivia. Tal vez muchos se acuerdan cómo hasta un pastor murió por ahí en unas protestas que se hicieron, porque salió a protestar por eso, porque el presidente de esa época, que era ese nefasto hombre llamado Evo Morales, él sacó un proyecto que lo pasó al Congreso para que se convirtiera en un delito o se prohibiera la predicación del Evangelio. Bueno, pero lo que yo quiero decir aquí es que nosotros no tenemos en Colombia, vamos a hablar de Colombia y de gran parte de Latinoamérica, creo que en toda Latinoamérica, en toda América, no hay problema en predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué no vamos a avergonzar del Evangelio? Sin embargo, hay muchos cristianos que se avergüenzan, les da pena. No, es que si yo predico el Evangelio pierdo a mis amigos. Es que tengo un amigo que él me dijo que no le hablara del Evangelio porque si le habló del Evangelio se enojaba conmigo. O sea, y es triste que un creyente se quede más bien callado que para que su familia no se vaya a enojar, o para que sus amigos no se vayan a enojar, o para que el patrón no se vaya a enojar. Eso es muy triste, hermano. Nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, hermano. No se avergonzaban estos hombres, que ellos sí estaban exponiendo su vida, hermano. Predicar el Evangelio les costaba la vida y les costó la vida, hermano.
Ahora nosotros, pues que si alguien se molestó con otro, pues que moleste, que no nos hable más. Si uno le quiere hacer un favor, porque es que cuando uno le predica el evangelio a alguien, hermano, eso es un acto de amor. Eso es un favor muy grande que se le hace a esa persona. O sea, predicar el evangelio, hermano, es con el deseo de llevarlo a la verdad que lo va a hacer libre. Amén. Una verdad que le va a traer salvación, la verdad que le va a dar la vida eterna. Hermano, la persona que es expuesta al evangelio es una persona bendecida. Ya que no quiera recibir la bendición es otra cosa. Pero entonces, hermanos, no nos avergoncemos del evangelio, no nos apenemos de predicar el evangelio, no nos dé miedo predicar el evangelio. Obviamente, como en todo, hay que tener prudencia, ¿cierto? Predicar el evangelio no puede tampoco no podemos llegar nosotros entonces a acosar a otra persona y cogerla y acosarla, no, porque el otro también tiene derecho a su intimidad, tiene derecho a su privacidad y tiene derecho a decir que no. Y tiene derecho a decir, mire, no me hable de eso, tiene derecho y no debe respetarlo. Pero, hermano, en Colombia, por ejemplo, la gente es somos los colombianos muy accesibles al evangelio, somos muy sensibles. Yo sé, es muy raro el que a usted se le enoje porque le predique el evangelio. Entonces, hermanito, hermanita, no se avergüence del evangelio. Estos hombres dieron su vida por el evangelio, ellos no tuvieron miedo. Entonces, ¿por qué lo vamos a tener nosotros? Entonces, hermanos, él dice, no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. No vayan a creer que yo no he ido allá porque me avergüenzo. No, yo no me avergüenzo, no me da pena, no me da miedo, no me escandalizo por eso. Ahora, él da un porqué. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué Pablo era tan valiente para en ese momento, en esa época, ¿no?, predicar el evangelio? Y usted debe saberlo. ¿Por qué? ¿Qué te debe motivar? De acuerdo a ese texto, ¿qué te debe dar el valor para predicar el evangelio? Porque hay creyentes que pues inhiben de predicar el evangelio porque les da pena. O sea, no les da miedo, sino que les da pena hablar, les da pena que les digan que no, que le tiren la puerta, en fin, les da pena hablar. Bueno, cosa rara porque seguramente la mayoría somos buenos para hablar y hablan de todo, hablan de la novela, hablan de la política, hablan de todo, pero cuando van a hablar del evangelio, entonces, como dijo un amigo, se chupan. Entonces, hermano, ¿por qué? Aquí hay una razón que te debe dar ese valor y ese impulso y ese empujón para ir a predicar el evangelio. Hermano, ¿vale la pena predicar el evangelio? Sí, vale la pena. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, el evangelio no es cualquier historia, no. El evangelio no es un cuento. El evangelio no es cualquier bobada, hermano. El evangelio no es cualquier vanidad que se habla. No, el evangelio es algo sobrenatural, hermano. El evangelio es divino, hermano. El evangelio es algo que viene del cielo, hermano. O sea, la fuente del evangelio es el mismo, viene del cielo, es el mismo cielo, hermano querido. Entonces, cuando usted predica el evangelio, mi hermano, usted está siendo instrumento de algo que es sobrenatural, de algo que es divino. Hermano, porque ¿qué es? Es poder de Dios. Imagínese usted, el evangelio es poder de Dios, de casi nadie, hermano. ¿Cierto? Yo sé que de pronto usted se sentiría muy honrado de que el presidente de la República lo nombrara a usted embajador. ¿Ah? Oh, es una honra muy grande ser embajador de su país, ser embajador de ese presidente de la República. Oh, qué honra tan grande, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto más honrados debemos sentirnos de ser embajadores, portavoces del Dios grande y poderoso, hermano, del Rey del universo, hermano? Entonces, cuando usted predica el evangelio, usted es un portador del poder de Dios, no es cualquier cosa, hermano. Entonces, hermano, cuando usted se acerca a una persona a predicar el evangelio, vaya pensando en eso. Usted va con el poder de Dios. Usted le va a soltar a esa persona con su palabra, le va a soltar poder de Dios. Cuando usted le predica el evangelio, le da el mensaje del evangelio a esa persona, usted está soltando, desatando poder de Dios para esa persona. Amén. Poder de Dios. Ahora, ese poder de Dios, ¿para qué? Y esto es importante aclararlo. ¿Para qué?
Sí, porque a veces hay un problema que se ha presentado siempre, ¿no? Siempre ha sido así desde los inicios de la iglesia, pero en nuestra época, pues nosotros nos toca ver que en muchos círculos o ambientes evangélicos se ha pervertido el evangelio. Aquí dice, y ya lo así como lo han pervertido, porque aquí dice que es poder de Dios para salvación. Y algunos lo han tomado como un poder de Dios para enriquecerse. Otros lo han tomado como un poder de Dios para echar cuentos, un poder de Dios para sanar de enfermedades, un poder de Dios para hacer, a veces incluso para hacer shows, ¿cierto? Para hacer política, en fin. No, hermano, el evangelio tiene un fin, y el fin es la salvación. ¿Es poder de Dios para qué? O sea, ¿con qué fin? De salvación, no es más. No es más, el evangelio no es un negocio. No es un negocio en el sentido de que sea un negocio para enriquecerse, ¿sí? O sea, nosotros no nos hacemos predicadores del evangelio para que, como si fuera una alternativa de ingreso económico, no. Si bien es cierto, Dios dice en su palabra que el que anuncia el evangelio viva del evangelio, o sea, porque el obrero es digno de su salario, es un trabajo que se desarrolla y entonces, pero el fin no es enriquecernos. El fin no es que el evangelio sea la fuente esa para enriquecernos. Si Dios quiere, en su bondad, Dios provee, pues Él provee. Es que Dios se encarga de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio. A veces se presenta un evangelio que como que es poder de Dios no para salvación, sino para milagros, para sanidades, para eso. Que es cierto, Dios sana, Dios hace milagros, Dios libera. Eso es cierto, hermano. Pero el evangelio, el poder del evangelio no es para eso, el poder del evangelio es para salvación. Ahora, ¿salvación qué significa? ¿Qué significa salvación? La palabra salvación aquí se refiere a que ser salvos de la muerte eterna en el infierno. Resulta, mis amados, que todos, absolutamente todos los seres humanos, somos pecadores. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, el resultado, el salario, la consecuencia final de ese hecho de ser nosotros pecadores es la muerte eterna. Es decir, merecemos el infierno. Merecemos ir al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad porque somos, ¿qué? Pecadores. Amén. Ese es nuestro problema. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su bondad y en su amor grande para con nosotros, ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo vino y murió en una cruz. ¿Para qué? Para pagar por nuestro pecado. Recuerde que el problema es el pecado. Para quitar ese pecado de sobre nosotros. Para quitar la culpa del pecado. Jesucristo murió en una cruz, amén, para que todo el que en Él cree, todo el que cree en Jesús, no se pierda. Recuerde, por causa del pecado merecemos el infierno, pero Jesús murió en una cruz, pagando por nuestros pecados, para que el que crea en Él no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el evangelio. Evangelio significa la buena noticia de que Dios salva, de que Dios regala la salvación en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando se habla del evangelio, es decir, esa buena noticia, ese mensaje es poder de Dios para salvación. Es decir, el propósito de ese poder del evangelio, de esa buena nueva, de esa buena noticia, el propósito es la salvación. Pero ¿quiénes se salvan? Dicen, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio, la buena noticia de que Jesús murió en una cruz pagando por nuestros pecados, es poder de Dios para el que cree. Es poder de Dios para salvación al que cree. Amén. Al que cree. ¿Al que cree en qué? Al que cree en el evangelio. Al que cree en el evangelio, hermano. El que oye y cree en el evangelio es salvo.
El que oye y cree en el Evangelio es salvo. Porque creer en el Evangelio implica necesariamente creer en Jesucristo. Porque el Evangelio es Jesucristo. Es Jesús. O sea, no hay Evangelio sin Jesús. Un Evangelio sin Jesús no es Evangelio. La buena noticia es Jesús. La buena noticia es que siendo nosotros aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Entonces, el que cree en Jesús, es decir, cree en el Evangelio, entonces es salvo. Amén. Al que cree es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos. Entonces, mi hermano querido, volvemos otra vez. Hay un llamado a que no nos avergoncemos del Evangelio, hagamos como Pablo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, ese es el llamado. El Espíritu de Dios, a través de esta palabra que estamos leyendo hoy, de algo que se escribió hace 2000 años, hermano, es ese. Que no nos avergoncemos del Evangelio, no nos apenemos, no nos dé miedo predicar el Evangelio. Hermano, no consideremos el Evangelio como algo por ahí. Hermano, es que a veces le damos más importancia. Por ejemplo, vuelvo y repito, somos muy buenos para compartir noticias, ¿cierto? Para compartir noticias pues diarias. Somos muy buenos para compartir recetas de cocina, recetas de fórmulas médicas, de medicamentos. Somos muy buenos hasta a veces para el chisme también. Muy buenos para hablar de otras personas. Son muy buenos para eso. Vemos una novela, una película y la contamos. Somos buenos para eso. Otros son buenos para echar chistes. En fin. Y estoy hablando de creyentes que duran 2-3 horas hablando y hablan de todo, hermano. Uno dice, este hermano la sabe todas, pues de todo lo secular, ¿no? Pero les da pena hablar del Evangelio. Hermano, cuando debía ser al contrario, pues uno debía hablar mucho menos de las cosas de este mundo, porque al fin y al cabo son vanidad, que muchas son muy importantes, sí, no estoy diciendo que no, pero no debería darnos pena hablar del Evangelio, hermano. No te avergüences de hablar del Evangelio. Ahora, ¿por qué no te avergüences? Porque es que el Evangelio no es cualquier cosa, el Evangelio es poder de Dios, hermano. Y es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Resulta que cuando usted le predica a alguien el Evangelio, usted le está trayendo la salvación a esa persona. La persona ella opta si lo recibe o no lo recibe. Pero usted le está llevando la salvación. Cuando usted va a una casa y toca y le comparte el Evangelio a esa persona, hermano, usted ese día le está llevando la mejor noticia que él puede recibir. Le está llevando la medicina a su mayor problema. Le está llevando la salvación, hermano. Le está llevando poder de Dios. Entonces no se avergüence. Que me da pena porque es que la persona dice que no, yo no quiero escuchar eso. A mí no. Y entonces uno le da pena y dice, yo no le vuelvo a decir a nadie porque me rechazan. No le dé pena porque usted le ofreció a esa persona lo mejor. Imagine, ¿qué es lo mejor? El poder de Dios para salvación se lo ofreció. Hermano, el problema es de ella que lo rechazó, no es suyo. O sea, cuando yo le predico a alguien el Evangelio y alguien lo rechaza, o sea, cree que me rechaza a mí, realmente no me rechaza a mí, está rechazando el poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Por qué me va a dar vergüenza a mí? Está rechazando es a Dios, no a mí. Yo simplemente soy un portavoz. Es que, hermanito querido, usted no salva a nadie, yo no salvo a nadie. Lo que salva a la persona es el Evangelio. Nosotros solamente podemos servir de instrumento, de canal, boca, para predicar el Evangelio. Usted no te avergüences por nada, porque es poder de Dios para salvación. En su boca, hermano, está poder, pero poder de Dios para salvación. Amén. Mire que usted le predica el Evangelio a alguien y esa persona cree. Hermano, es una gran obra, es la mejor obra. Imagínese, usted le llevó el poder de Dios para salvación a esa persona y esa persona lo recibió y fue salva, hermano. O sea, tuvo la vida eterna. Gloria a Dios. Yo le doy gracias siempre y me acuerdo de aquella persona que predicó una palabra tal, fue para muchos y yo la recibí. Y yo me quedé y lo esperé y hablé con él y le conté.
Hermano, yo recibí esa palabra y bueno, y él me dio más palabra. El evangelio, me predicó el evangelio. Yo vivo toda la vida agradecido con ese varón. Porque hermano, me llevó la mejor noticia. Me llevó el poder de Dios para salvación. Soy salvo. Dios usó a esa persona. Entonces, hermanita, hermanito, no te avergüences. Si te rechazan, es que no es a usted, hermano, es a Dios. Si te rechazan, están rechazando es el evangelio, hermano. Están rechazando es a Dios, están rechazando, hermano, están rechazando la vida eterna, hermano, la vida eterna. Ve, yo no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Una de las torturas de las personas en el infierno va a ser por la eternidad estar recordando las veces que le llevaron el evangelio y no lo quisieron creer. Las veces que tuvieron ahí en sus narices la salvación y no la recibieron. Y eso va a ser una tortura por la eternidad. Porque, o sea, se van a castigar a sí mismos porque dice, pero ¿por qué yo no lo creí? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? La salvación estaba ahí, ¿por qué? Y ahora en el infierno va a pasar la eternidad, porque ya después de que va al infierno no sale. Ahí no que venga, que hagamos ¿qué? Una misa. No, eso no es mentira, o sea, no sale. Que va al infierno no sale, eso está muy claro en la Biblia. Entonces, hermanos, no se avergüence de predicar el evangelio, hermano. Ese es el llamado, no se avergüence de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ya queda en la otra persona si lo cree o no. Si lo cree, es salva. Y si no lo cree, pues la ira de Dios permanecerá sobre esa persona. Entonces, mi amado, por favor, vuelvo e insisto en esto. No te avergüences del evangelio. No te dé pena. No te dé miedo, predicarlo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por el evangelio. Vamos a darle gracias por ese poder de Él para salvación. Vamos a darle gracias porque nos salvó. A través del evangelio fuimos salvos. Escuchamos el evangelio y fuimos salvos. A Dios le agradó salvar por la locura de la predicación, hermano. De la predicación del evangelio. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que seamos como Pablo, que no nos avergoncemos.